La doctora Mildred Espíndola nos narra en este nuevo episodio cómo la inteligencia artificial en México representa un gran desafío para el trabajo humano, exigiendo nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Todo esto con un bajo ingreso y desarrollo en nuestro país, lo que significa que tenemos que unir esfuerzos para evitar esta informalidad laboral y no ser desplazados por la IA. Los invito a que vean este nuevo episodio completo para que puedan descubrir más sobre inteligencia artificial. Es hora de hablar de coyuntura económica. Hola a todos, qué gusto poder encontrarnos nuevamente en este espacio de diálogo. Bienvenidos a Coyuntura Económica, el podcast. Nos reunimos nuevamente para hablar de nuestro más reciente boletín Coyuntura Económica número 14, titulado Panorama de la tecnología digital y el sector energético en México ante el entorno actual. Les quiero agradecer todos los comentarios que nos han dejado en las redes sociales, también las dudas y todo lo que han hablado alrededor del boletín, que es muy importante para nosotros, lo tomamos siempre en cuenta. Les recuerdo también que pueden descargarlo gratuitamente desde el link que aparece en la descripción de este episodio. Y bueno, me da mucho gusto que estemos creciendo en redes sociales y que tengamos consumidores de contenido económico. Estoy siempre pendiente de los mensajes y sugerencias que nos hacen día a día, y si aún no nos siguen en nuestras redes, los invito a que se unan a la conversación. Estamos en Instagram, Facebook, X, TikTok y Spotify como Coyuntura Económica IEC, y en YouTube en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. Como siempre, los invitamos a que se unan a la conversación. El día de hoy es un episodio muy especial porque está con nosotros una de nuestras madrinas y además es miembro del Consejo de Coyuntura Económica. Les hablo de la doctora Mildred. Ella es doctora en Economía por la UNAM. Actualmente forma parte del personal académico del IEC y está adscrita en la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las finanzas públicas y en 2022 ganó el primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, texto del cual salió su más reciente libro, Impuestos sobre la Renta Corporativa y su relación con la formación de capital, discusión teórica y evidencia empírica, el cual hablaremos más adelante. Mildred, bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme nuevamente al podcast de Coyuntura Económica. No, al contrario, Mildred, gracias por estar aquí. Y bueno, en este episodio vamos a hablar más a fondo de tu artículo publicado en el boletín número 14, el cual lleva por nombre Capacitación del trabajo humano e inteligencia artificial en México, en el que haces una revisión puntual del papel justamente de la inteligencia artificial en la capacitación para el trabajo humano y el proceso productivo en México, así como el papel que han jugado el gasto y la inversión en el desarrollo de este proceso. Y bueno, Mildred, ¿qué te parece si iniciamos con algunas preguntas que nos han hecho en redes sociales para poder ampliar un poco más la información que se presentó en este artículo? Sí, de acuerdo. Me gustaría empezar preguntándote cómo ha beneficiado la inteligencia artificial al proceso productivo y a su vez, ¿cómo puede afectar esto al trabajo humano? Bueno, antes de contestar tu pregunta, me gustaría hablar un poco del concepto de inteligencia artificial. Porque teóricos como Louis Zhou señalan, y bueno, en general yo también lo he notado, que se tiende a confundir este concepto con robotización, digitalización, con la parte de automatización. Y sin embargo, todos estos conceptos pueden relacionarse con la inteligencia artificial, pero no necesariamente ser inteligencia artificial. Por ejemplo, se puede programar un robot para que realice diferentes tareas o una sola tarea, pero se puede necesitar que un ser humano le esté dando mantenimiento o esté al pendiente, pues, de que sí esté realizando de manera adecuada los procesos. Uh-huh. En cambio, la inteligencia artificial implica que se pueda procesar una gran cantidad de información y a partir de esta tomar decisiones o tomar datos del entorno físico y a partir de esto decidir, ¿no? Uh-huh. Otra característica de la inteligencia artificial es que tiene la capacidad de aprender y entonces incluso permite superar a la inteligencia humana. Y también esta capacidad de aprendizaje le permite mejorar los procesos, ¿no? Entonces, digamos que esta es la diferencia entre esta parte de la robotización, automatización y la inteligencia artificial. Okay. Ahora, contestando a tu pregunta
Los beneficios de la inteligencia artificial en los procesos productivos pues tienen que ver con que la inteligencia intensifica y agiliza los procesos, es decir, incrementa la productividad. Y entonces las empresas que lo han ido, que han ido aplicando esta tecnología en sus procesos, pues ahora están obteniendo ganancias extraordinarias, obviamente en tanto que esta tecnología no se generalice, ¿no? Entre los sectores o las industrias en las que se está aplicando con más fuerza esta tecnología está la industria automotriz, la industria metalmecánica y la industria eléctrica, ¿no? Y es muy interesante ver que países como China, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y Japón son los países que tienen una mayor oferta de robots inteligentes. Y los países que están incorporando mayores habilidades de inteligencia artificial son, entre otros, son India, ¿no? Que se podría pensar que India no, pero India ha avanzado muchísimo en innovación y tecnología. Obviamente Estados Unidos, China, Japón, el Reino Unido, Francia, España, Austria, Italia y Suecia, ¿no? Son de algunos de los países que están incorporando con más fuerza esta inteligencia artificial. Ahora, en cuanto a las afectaciones que va a haber para los seres humanos, ¿no? Digo, va a haber cosas tanto positivas como negativas, ¿no? Una parte que algunos especialistas señalan como un factor a favor es que al aplicar esta inteligencia artificial en los procesos que pueden ser monótonos o repetitivos, entonces los seres humanos se liberarán de aquellas actividades que pueden ser perjudiciales, ya sea para su salud física o mental, ¿no? Entonces eso pues es un avance bastante importante. Sin embargo, también se habla del desplazamiento que va a haber, ¿no? Del trabajo humano, ¿no? Porque dicen, va a haber un desplazamiento de toda aquella mano de obra que no esté capacitada para vincularse con la inteligencia artificial, ¿no? Y que más bien esta tecnología va a beneficiar a quienes cuenten con más capacidades cognitivas, a las personas que sean más creativas, a las personas que tengan la capacidad de mejorar algunos procesos, ¿no? Entonces, aquí están como las dos partes, ¿no? La parte buena y la parte, pues sí, de la posible afectación, o que sí, de hecho va a haber una afectación de la incorporación de la inteligencia artificial, pero habría que medir, ¿no? Qué tantas afectaciones se van a dar y la manera de que esta inteligencia más bien sea lo más favorable para el ser humano. Y eso es muy interesante, Mildred, porque ya en la actualidad, día a día, nos encontramos, ¿no? Con ese tipo de procesos. Sabemos de la inteligencia artificial en todos los ámbitos. Ahorita estamos hablando un poco más en lo laboral, pero es así, no está en nuestro día a día. Lo vivimos, las nuevas generaciones ya traen el chip de todo lo tecnológico de inteligencia artificial, pero también es interesante lo que comentas, ¿no? Se trata a lo mejor en aras del progreso y de la eficiencia y de la mayor productividad de hacer uso de esta tecnología, pero ¿qué pasa con los trabajadores, no? Decías, a lo mejor son actividades que pueden ser a lo mejor automatizadas o que te pueden afectar finalmente en cuanto al desarrollo mental o cognitivo, incluso manual, ¿no? Porque hay cuestiones muy precisas que se llevan a cabo como procesos repetitivos, pero también pensemos en el desplazamiento, ¿no? Que se puede dar la mano de obra, que también lo comentabas, y por ahí me gustaría ahora preguntarte entonces, ¿cómo es que se ha modificado la demanda y las características de trabajo a partir de la incorporación justamente de la inteligencia artificial? Sí, desde la primera revolución industrial, pues siempre la tecnología pues ha puesto a prueba la creatividad de los seres humanos, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial pues no es la excepción. Y pues los seres humanos ahora tienen que pensar creativamente cómo pueden coexistir, ¿no? Con esta parte de la inteligencia artificial.
Y también algo que se ha mencionado mucho es que aparte de sí saber vincularse con ella, pero además aprovechar esas actividades o tareas en las que la inteligencia artificial todavía no está, o por cuestiones de costos no conviene incorporarla, o porque incluso el desarrollo que se tiene de la inteligencia artificial hasta el momento no es capaz de sustituir a las habilidades de los seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que considerar esto dentro de las demandas que se están teniendo ahora para la incorporación y las características, ¿no? Las demandas del mercado laboral, ¿no? ¿Qué está demandando el mercado laboral? Y bueno, obviamente que el desarrollo de la inteligencia artificial está demandando profesionistas que tengan habilidades tecnológicas, que tengan la capacidad de manejo de grandes bases de datos, que tengan conocimientos de física, de programación, de computación, de matemáticas, ¿no? Pero incluso también se está hablando de la necesidad de habilidades en las humanidades, ¿no? Entonces, y más allá a veces de cuestiones más de ciencias duras, pues, también se está demandando que los seres humanos tengan habilidades de autogestión, que sepan manejar los tiempos, que tengan las capacidades de trabajar en equipo, que tengan habilidades de negociación, que puedan ser líderes, ¿no? Todas estas características que puedan contribuir de alguna manera a descifrar y entender cuestiones o fenómenos complejos o que están interdependientes. Y todo esto, obviamente, para que puedan proponer pues soluciones a las necesidades tanto individuales como de las organizaciones, ¿no? O sea, esta parte humana, pues, esa parte que nos permite relacionarnos como seres humanos, llegar a acuerdos, también la capacidad de análisis crítico, ¿no? Esta parte va a ser también muy importante, la parte de crítica, ¿no? Todos estos elementos que pues de alguna manera van a contribuir, sí, al desarrollo de la inteligencia artificial, pero que son todavía una parte que se está valorando mucho de los seres humanos, ¿no? Más allá, obviamente, de que tengan conocimientos de programación y todo ese tipo de conocimientos, ¿no? Y creo que es muy importante saberlo, ¿no? Ahora hacia dónde nos dirigimos respecto a lo que se está demandando, a lo mejor el tipo ahora de carreras que serán más demandadas o qué se requiere los jóvenes ahora en cuanto a la formación para, tomando en cuenta toda esta información que ahora tenemos de inteligencia artificial, asimilarla y saber también las áreas de acción, ¿no? Y hacia dónde se va a poder mover toda esta cuestión laboral, y es importante, ¿no? Saberlo porque digo, vamos, digamos, de algún modo sumando todo esto y dirigiéndonos hacia donde las modificaciones tanto laborales como políticas, como de tecnología nos llevan, ¿no? Y en el caso de México, que bueno, sabemos que de pronto tenemos ahí algún retroceso tecnológico, me gustaría saber, en nuestro caso particular, ¿cuál crees que es el reto del uso de la inteligencia artificial en el proceso productivo de nuestro país y qué tanto se ha avanzado en comparación con otros países? Sí, claro, fíjate, esto es muy, muy importante porque en general, pues, a veces se tiene, como te decía desde el principio, ¿no? Una idea errónea de que no, sí, es que desde los niños ya tienen conocimientos, ¿no? Y se cree que ya por eso van a tener las habilidades requeridas, ¿no? Porque desde niños agarran un celular y lo mueven y bajan aplicaciones, pero eso va más allá, ¿no? Más allá de ciertas habilidades que sí ya se tienen, mucha gente lo tiene, ¿no? Pero yo creo que el reto es muy importante y no solamente para México, ¿no? Estamos como entrando a esta fase de nuevo desarrollo de esta nueva tecnología. Yo creo que una de las de los factores que se debe de evaluar para conocer en qué posición nos ubicamos en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo de estas habilidades para el uso de la inteligencia artificial, se deben de considerar la parte del gasto en investigación y desarrollo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque países como China y Estados Unidos, que son líderes en el desarrollo de inteligencia artificial,
así como otros que ocupan los primeros lugares en el uso de la inteligencia artificial, pues registran alto gasto en investigación y desarrollo como porcentaje de su PIB, ¿no? Uh-huh. Para ubicarnos, pues, para ubicar a México con respecto a estos líderes, tenemos que China en 2020 gastó el 3.63% de su PIB en investigación y desarrollo. Estados Unidos 3.47%. En Corea del Sur, que también es uno de los países ubicados como el mayor productor de robots inteligentes, junto con Japón y Alemania, ¿no? Entonces, Corea del Sur destinó el 4.80% de su PIB. Uh-huh. Japón, el 3.27% y Alemania, el 3.13% de su PIB, ¿no? Entonces, estamos hablando alrededor del 3-4% de su PIB. Estas economías están destinando a investigación y desarrollo. Sobresale mucho Israel, que es un líder en innovación y destinó 5.71% de su PIB. En contraste, en nuestro país apenas se destinó el 0.30% del PIB, ¿no? Entonces pues es una brecha gigantesca, sí, ¿no? Del 3 al, o sea, vamos de entre los países más innovadores, más o menos del 3 al 5, y en contraste México 0.30%, ¿no? Entonces, pues es preocupante esa parte. Ahora es muy interesante ver de dónde se origina este financiamiento para el gasto en investigación y desarrollo, que también ahí podemos encontrar la razón por la que México no despega, ¿no? Uh-huh. Entonces, de acuerdo a la OECD, ella divide el financiamiento en financiamiento gubernamental, financiamiento empresarial, financiamiento de educación superior y financiamiento del resto del mundo. Uh-huh. Entonces, en el caso de México, el principal financiamiento viene del gobierno, ¿no? Y es muchísimo, es el 77%. Lo contradictorio aquí es que nuestra recaudación apenas representa el 17.8% del PIB, ¿no? Entonces, de ese 17.8%, la mayor, o sea, se destina solamente el 0.30%, y pero en este rubro es el 77% del gasto que proviene de ese gasto, ¿no? Uh-huh. De gasto gubernamental. Sí. Sin embargo, en China y Estados Unidos, el financiamiento en investigación y desarrollo que proviene del gobierno es apenas del 16.78% en el caso de China y 21.25%, en contraste con el de México, que es del 77%. Pues, sin embargo, su recaudación es mucho mayor a la que tiene México, ¿no? En el caso de China es de 20.1% y de Estados Unidos 25.8%, ¿no? Entonces, a pesar de que su recaudación es mayor, sí, el financiamiento que viene del gobierno para investigación y desarrollo no es tan alto como el de México. Para ello, su mayor financiamiento proviene del sector empresarial. En cambio, en el caso de México, el financiamiento del sector empresarial no es tan importante. En nuestro país, aunque esta es la segunda fuente de financiamiento, este financiamiento apenas es un poquito menos del 18%, ¿no? Uh-huh. Gobierno 77%, sector empresarial poquito menos del 18%, ¿no? En cambio, en China representa el 82.49%, y en Estados Unidos el 66.30%. Otro país que ya te mencionaba, que es como líder en la producción de inteligencia artificial, es Corea, y también tiene un fuerte financiamiento del sector empresarial, con un 76.51%. Entonces, otra parte que también me gustaría resaltar, que me llamó mucho la atención, es la parte del financiamiento que recibe Israel del resto del mundo por
investigación y desarrollo. En Israel este financiamiento representa el 50.18% del total. Entonces aquí es muy interesante ver, o sea, sería muy interesante que ya no fui hacia allá, ver quién está financiando a Israel, ¿no? Sí. Y ahora con la guerra y todo eso, entonces es un punto, Sí, bueno, saber quién está no ahí quisiera detrás. decir quién, creo quién, pero habría que investigar más a fondo, ¿no? Pero es algo muy interesante, ¿no? Y en México apenas es del 1.27%. Entonces lo fuerte está en el sector gobierno, pero ante la baja recaudación, ¿cómo hacer para incrementar el gasto en investigación y desarrollo, ¿no? O cómo incentivar al sector empresarial para que empiece a hacer un mayor gasto en investigación y desarrollo. Ahora, otro punto que me interesaría resaltar es que estos países líderes en innovación y en desarrollo de inteligencia artificial también están haciendo un fuerte gasto en educación superior. Y de entre los países que más gasto hacen en este rubro está Dinamarca, Noruega y Suecia, ¿no? Y otro dato que también me pareció muy interesante es que en Rusia el gasto en educación superior financiado por el sector negocios representa el 26.99%, ¿no? También ahí el sector empresarial pues está, ¿no? Está pujando está aportando bastante. Y en México, pues no, apenas es del 0.33%. El sector negocios no está como interesado en esta parte, ¿no? Al menos pues en lo que se observa en estos datos, ¿no? Otra parte que también me parece muy importante es los datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ellos clasifican a 132 economías de acuerdo a su nivel de innovación, ¿no? Entonces, ellos señalan que, bueno, entre los países con mayor innovación están China, Bulgaria y Malasia, de entre los países con ingresos medios. Los países con ingresos altos, con mayor innovación, pues son nuevamente Estados Unidos, Suecia y Suiza. Y aquí es, digamos que es la parte de los ingresos bajos, que sería con los que de alguna manera nos podríamos equiparar, sería India, Vietnam e Irán. Aquí, ojo, porque India ha logrado muchos avances, a pesar de no tener a lo mejor las mejores condiciones. Vietnam es, digamos, el otro foco al que se está viendo para la relocalización productiva, ¿no? Y entonces está como México, Vietnam, digo, obviamente estamos bastante lejos, pero de alguna manera, no sé, hay que ver, ¿no? Estamos economías con las que de alguna manera nos podríamos comparar, ¿no? Entonces habría que ver esa parte. Desafortunadamente, México en esta clasificación de innovación ha perdido terreno, y mientras que se ubicaba en el lugar 58 en 2021, cayó al lugar 55 en 2022, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Ahora, otro dato muy interesante tiene que ver con Estados Unidos, que como te decía es líder en investigación y desarrollo y en inteligencia artificial, y el 60% de los investigadores en Estados Unidos de primer nivel están trabajando en universidades y empresas. Además, como sabemos, Estados Unidos siempre ha sido un país que es buscador de talentos, ¿no? Entonces, igual el 60% de los investigadores que están en investigación en inteligencia artificial están obteniendo sus títulos universitarios en universidades que no son de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso habla de que Estados Unidos está no solamente invirtiendo en investigación y desarrollo, sino que también está en la búsqueda de talentos, ¿no? O sea, es como parte ahorita de su política para el desarrollo de inteligencia artificial. Y en una parte que sí hemos avanzado, según este índice que te mencionaba, es en la creación de clústeres,
¿no? Esta parte donde son centros de investigación, ¿no? que están como destinados precisamente a ciertos objetivos. Y en México sí ocupamos, de estos 132 países, nos ubicamos en la posición 37, ¿no? Entonces digamos que en esta parte pues sí es algo en lo que hemos avanzado. Y por último, ya para terminar de contestar de esta pregunta, otro dato que nos podría hablar de qué tanto se está haciendo para llegar a desarrollar inteligencia artificial es la cantidad de personas con educación superior que se están ubicando de tiempo completo en investigación y desarrollo. Entonces esto sí es contrastante, ¿no? Mientras que en Estados Unidos la cantidad de personas es de 440,000 personas, un poquito más. En México apenas son 27,000, poquito más de 27,000. Entonces es un contraste pues impresionante. Yo creo que sí, pues tenemos que trabajar ya. O sea, y aparte no es para el mediano plazo, ni siquiera para el mediano plazo, es ya tener que trabajar pues en todos estos factores que contribuyen sin duda al desarrollo de inteligencia artificial. Y en definitiva, Mildred, pues es un gran reto, ¿no? Una gran brecha, como bien comentabas, y este comparativo que has hecho me parece muy importante porque pues vamos realmente en qué lugar estamos, lo intuíamos ya, pero es difícil saber, ¿no? Bueno, realmente cuáles son las condiciones que nos han llevado ahí, sabemos, ¿no? Son varias políticas, ya hablabas también de la parte empresarial, cuánta inversión se destina hacia allá y como bien dices, también habrá que entender qué habrá que hacer a largo plazo, ¿no? Qué mecanismos, qué herramientas, hacia dónde podemos llegar, ahora también con el nuevo gobierno, qué se va a hacer para invertir más en investigación y desarrollo. Y me gustaría hacer esta pregunta justamente con eso, ¿no? Y saber cómo se puede adaptar el país, las empresas y nosotros mismos al uso de inteligencia artificial, dado que ya sabemos las condiciones en las que estamos. ¿Qué medidas deberán tomar las empresas y el gobierno y las instituciones educativas para ello? Sí, mira, yo creo que sin duda esto es un reto, y no solamente para México, sino está siendo un reto a nivel mundial, yo creo, ¿no? Porque el desarrollo de inteligencia artificial, como tú sabes, implica, aparte de la capacitación, la infraestructura, ¿no? El contar con espacios para la concentración de los datos, que es lo que alimenta al final a la inteligencia artificial. Entonces es un reto muy grande. E incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura de la UNESCO habla de que existe una falta de capacitación que incluso ha llevado a las empresas a generar como centros centros mundiales de investigación donde están buscando expertos en inteligencia artificial. También han lanzado como convocatorias para mejorar ciertos algoritmos, ¿no? Que es con lo que también se alimenta esta inteligencia artificial. Están también ofreciendo cursos de capacitación. Entonces, son muchos los elementos. Sin embargo, yo creo que es el momento, ¿no? En el que Salama habla de América Latina, ¿no? Pero en general, hablando de nuestro país, es el momento en el que podríamos aprovechar estas necesidades de gente capacitada para proponer un programa de capacitación y que incluya al sector público, al sector privado, a las empresas, a todas las instituciones educativas y que además se promueva una política fiscal, ¿no? Que esté enfocada en particular en esta parte, ¿no? En el desarrollo de estas capacidades, ¿no? Entonces sí se tiene que desarrollar una estrategia para el desarrollo de las capacidades y habilidades humanas que siempre puedan coexistir con las necesidades del desarrollo de esta inteligencia artificial y no solamente desde la universidad. Sí se plantea y en algunos casos sí se empiezan a dar clases de robótica o de programación
pero yo siento que no, hay que hacer mucho más, ¿no? O sea, porque sí va a ser un cambio muy importante en el que las próximas, o sea, si ya en estas generaciones se está dando, en las próximas generaciones de no contar con esas capacidades, pues no van a poder insertarse en el mercado laboral. Y entonces México se quedará como, va a tener que estar a lo mejor importando, ¿no? Trabajadores, mano de obra, como para poder insertarse, pero considero que también, más allá de sí la robótica, la programación, como te decía antes, la parte de estas habilidades de liderazgo, ¿no? Que es lo que ahorita están como valorándose más dentro de los conocimientos, o sí, de las capacidades de los seres humanos, ¿no? Esa capacidad de, y en algún otro artículo lo he leído, de que los trabajos que serán más valorados serán precisamente esos que requieran el contacto físico, humano, la sensibilidad social, todo eso, ¿no? Y bueno, esa capacidad de liderazgo, de llegar a acuerdos, ¿no? Sí. Entonces eso también se tiene que ir desarrollando, ¿no? Junto con estas habilidades más tecnológicas, etcétera, ¿no? Y aparte otro reto muy importante es cerrar o evitar o reducir este problema que existe de una desarticulación entre las capacidades que tienen los trabajadores y las capacidades que están demandando las empresas, ¿no? Incluso hay una estadística que señala que, el 26% de los trabajadores mexicanos tienen educación superior, pero alrededor del 31% tiene una educación insuficiente para el trabajo que está realizando. Y luego alrededor del 40% de los graduados están empleados en trabajos que no tienen que ver con su capacitación, ¿no? Entonces esto obviamente se vincula mucho con el problema que están teniendo las empresas para encontrar gente capacitada con las tareas que ellos están necesitando, ¿no? Entonces, por eso yo considero, ya para terminar esta parte, que es indispensable, aunque ya se han hecho algunos ejercicios, he tenido conocimiento de que sí hay cierta vinculación entre algunas empresas y universidades y que les dicen directamente a las universidades, a ver, necesito gente capacitada en tal y tal y tal. Yo creo que ese proyecto de vinculación se debería de poner en marcha a nivel nacional, ¿no? Y como te decía, desde el nivel más básico de educación, para que la academia realmente sepa qué es, en qué tiene que capacitar a sus estudiantes para que salgan y que se inserten en el mercado laboral en las mejores condiciones. Sí, definitivamente, Mildred, debe ser así. Y como bien dices, es un gran reto, hay mucho por hacer y en todos los ámbitos, ¿no? Y también, como bien refieres, ya lo habías comentado, no es algo que se dé a corto plazo y hay que tener eso en mente porque de repente se quieren resultados inmediatos o los gobiernos quieren que se vea reflejado de manera pronta, ¿no? Todo esto, y definitivamente esto no será así, ¿no? Habrá que pensar en un nivel de capacitación que, como decías, debe ir desde la educación primaria, la educación básica, iniciar, y finalmente pues también la formación de capital humano, ¿no? Que irá encaminada también al desarrollo económico, que para muchos es como que al pie del que cojeamos y al que debemos hacer énfasis en esta parte, ¿no? Y definitivamente pues sí, concuerdo contigo, creo que esta charla ha sido muy interesante, nos ha dado muchos temas más de los que podríamos hablar, ha aclarado un poco más el panorama de la inteligencia artificial en México, en el contexto también de todos los países que has mencionado para nuestros lectores. Y antes de despedirnos y agradecerte, Mildred, me gustaría también aprovechar este espacio para que le contaras un poco a nuestra audiencia sobre este merecido premio que recibiste como resultado de tu investigación. Cuéntanos un poco del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog y del libro que derivó de este premio, Impuesto sobre la Renta Corporativa y su relación con la formación de capital, discusión teórica y evidencia empírica. Muchas gracias. Mira, este es mi libro. Bueno, este premio que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas
pues busca premiar las investigaciones originales y que contribuyen al análisis de los problemas actuales, ¿no? Y brindan además soluciones, ¿no? Este trabajo es el resultado de la investigación que hice durante mis estudios de doctorado, que realicé aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, y que fue dirigido por el doctor César Salazar, y que también tuve el gusto, la fortuna de que me pudieran asesorar la doctora Noemí Levy, la doctora Teresa Santos López, tú, Eufemia, muchas gracias, y el doctor Alberto Moritz. Y bueno, este trabajo habla del impuesto corporativo, porque nosotros queríamos evaluar ante el problema de la estructura tributaria que tiene México y a la poca recaudación que tenemos, queríamos encontrar alguna otra fuente de ingresos públicos. Entonces, siempre ha habido un debate en cuanto a que a las empresas no habría que cobrarles más impuestos porque desincentivas la inversión. Entonces nosotros dijimos, a ver, ¿esto es cierto? ¿No es cierto? Entonces lo primero que queríamos mostrar, y que lo mostramos en el primer capítulo, es una parte teórica, tener un sustento teórico para partir de él y seguir con el análisis. Entonces tiene en este primer capítulo una parte teórica donde se incorporan teorías que van de la más clásica hasta la más ortodoxa. Entonces, en esta se habla del impacto que puede tener el impuesto corporativo sobre la inversión. Y después, en un segundo capítulo, se habla de la estructura de los ingresos públicos en México y de la necesidad de una mayor recaudación y de la posibilidad de que esta se pueda dar a partir de una reforma al impuesto sobre la renta a las personas morales, ¿no? O sea, a las empresas. Entonces, después se hace un modelo como para probar que el impuesto corporativo o los cambios en un impuesto no necesariamente afectan a la inversión. Y finalmente se hace un ejercicio para evaluar qué tanto peso tiene realmente el impuesto corporativo dentro de los ingresos de las empresas, ¿no? Y finalmente se muestran algunas conclusiones donde se habla de que pues sí sería viable, ¿no? Sumado a que también se habla dentro del libro, porque hay otros muchos factores que involucran a la decisión de una empresa para realizar o no una inversión, que pueden incluso ser mucho más importantes que un impuesto, ¿no? Entonces, esta es la idea en general del libro. Este libro ya lo pueden consultar en la página del Instituto de Investigaciones Económicas de manera gratuita, o si lo quieren físico, pues pueden venir aquí al instituto y pues ya lo encontrarán. Y me dará mucho gusto que lo compren. Pues muchas gracias, Mildred, muchas felicidades, un gran trabajo. Y bueno, me dio mucho gusto que nos acompañaras también en este episodio en tu casa, la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo, y en Coyuntura Económica, el podcast. Sabes que pues siempre que quieras serás bienvenida, y pues sumando a la conversación que siempre hablamos de temas muy interesantes, tú y yo. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Mildred, por haber estado en este podcast. Muchas gracias a ti, Eufemia. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que está disponible la descarga del boletín Coyuntura Económica número 14, Panorama de la Tecnología Digital y el Sector Energético en México ante el entorno actual, en el que podrán encontrar el artículo de la doctora Mildred Espíndola. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales como Coyuntura Económica YEC, en Instagram, X, Facebook y TikTok. Gracias a los que nos escuchan en Spotify y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas, en la que dejamos los enlaces que aquí referimos. Yo soy Eufemia Basilio, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de Coyuntura Económica. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Dirección y Coordinación Académica Eufemia Basilio Morales. En las redes sociales, Alicia Bautista, Socorro Arredondo,
Alfonso Casillas, Javier Acevedo, Jessica Segura. Diseño gráfico, Geomara Castillo. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.